Tenemos que darle la bienvenida a Alvin, al tío Alvin. ¿Dijiste? Tío Alvin, se me ocurrió. Alvin Halsey se llama el hombre, afrodescendiente, morochón, un almirante de Estados Unidos que es el que reemplazó a la famosa y tía Laura, Claro. a Laura Richardson, antes era jefa del Comando Sur de Estados Unidos, es decir, la flota militar estadounidense que patrulla todo lo que es el territorio de las Américas, particularmente América Latina y el Caribe. Tiene menos verborragia, por lo que se notó, que Laura Richardson, pero la misma agenda. Muchas veces recordamos a Laura Richardson en las tantas veces que patrulló América Latina. Vos lo recordás seguido, Pablo, cuando hablaba del litio, de los recursos naturales, como si fueran de Estados Unidos. Este hombre es más cauto, pero por supuesto la agenda del imperio sigue siendo igual. Esta mañana lo recibió el presidente, Javier Milei. Ya de por sí un despropósito, ¿no? Hay países que guardan más un protocolo que si viene un militar de alto rango, lo recibe un militar de alto rango, lo recibe el presidente. Pero bueno, Milei decidió estar casi una hora con él en Casa de Gobierno. De todas maneras es un avance respecto a lo que había pasado con la última visita de Laura Richardson. ¿Se acuerdan que Milei viajó a la noche acá y después se fue a verla a Ushuaia? Pero a la noche y hubo una cadena nacional. Sí, tremendo, eso fue tremendo. En la mitad de la noche que nadie se enteró ni que había ocurrido esa cadena nacional. Ahora vamos a hablar de Ushuaia porque también va Halsey a Ushuaia. Pero bueno, hoy estuvo a la mañana con Milei, estuvo con el ministro Petri, el ministro de Defensa, quien habló de los lineamientos tan coincidentes con Estados Unidos. Esta noche van a cenar, no va a estar, tengo entendido, Milei, pero sí Petri nuevamente con el militar estadounidense en el Palacio Bosch, es decir, la residencia de la Embajada de los Estados Unidos, la residencia particular del embajador. Va a haber una cena y mañana viaja a Tierra del Fuego, ¿no? Y eso sí es importante porque hay un interés manifiesto. Si uno ve las declaraciones de Donald Trump, por ejemplo, cuando dice que quiere comprar o adueñarse de Groenlandia, por ejemplo, un territorio muy cercano al Ártico, la importancia que están teniendo los polos, ¿no? El Polo Norte y también el acceso a la Antártida, el dominio de los mares. Los mares, alguna vez lo comentamos, en el siglo XX es como que perdió importancia o relevancia geopolítica y geoestratégica el tema de los océanos. Bueno, en este siglo XXI parece que vuelven a ser un factor de peso en la historia y por eso Estados Unidos quiere posicionarse bien en ambos polos, con una disputa obsesiva que tiene con el crecimiento de China, que también tiene puestos los ojos en el pasaje por el Ártico, también Rusia, y China tiene ya varias bases científicas en el territorio antártico. Por supuesto, Tierra del Fuego, territorio argentino, lo mismo que Malvinas, todo el Atlántico Sur que le pertenece a nuestro país, es una puerta privilegiada de acceso a la Antártida, a sus recursos eventualmente mineros, petrolíferos, también por supuesto pesqueros. Estados Unidos tiene aproximadamente 800 bases militares en el mundo, de ellas 76 en América Latina. La mayoría de las bases estadounidenses están en el Asia y sobre todo en el Pacífico después de la Segunda Guerra Mundial, es de donde tiene concentrada la mayor cantidad de tropas, pero nuestro territorio tiene 76 bases, ¿no? La más conocida y una de las más antiguas, la de Guantánamo, que usurpa un pedazo del territorio cubano, pero también tiene bases en Honduras, en Puerto Rico, en Guyana, que está, por cierto, en un conflicto con Venezuela, y eso es un factor relevante, que tenga una base militar de Estados Unidos ahí. La tuvo en Ecuador hasta la presidencia de Rafael Correa, que la erradicó la base de Manta, pero con el actual gobierno de Daniel Noboa, más allá que necesitaría una reforma constitucional, tiene que la pretensión de instalar nuevamente una base en Manta, o quizás en las Islas Galápagos, que dicho sea de paso está frente al puerto de Chancay en Perú, y ahí también, por eso vemos que la intención última de todos estos patrullajes, el de Laura Richardson o ahora el de Alvin Halsey, es sacar a China del territorio de América Latina. China no mueve un centímetro, pero la intención es esa. Todas estas visitas tienen que ver con eso. Con un país mucho más dependiente por el acuerdo con el Fondo Monetario y por el rol que cumplió Estados Unidos en el nuevo programa con el Fondo Monetario, ¿no? Recordemos la visita del secretario del Tesoro el lunes, en el que se terminaban de comunicar algunos de los pormenores de ese acuerdo. Así es.
digamos que la visita del secretario del Tesoro, el acuerdo con el FMI y esta visita militar van de la mano, es un paquete, por eso Petri habla de un alineamiento impresionante que hay en los fines y los objetivos que Estados Unidos y tiene en Argentina. Y la visita a Tierra del Fuego es clave por este punto estratégico que dije. En uno de los tantos viajes que hizo Milei a Estados Unidos, acompañado por Patricia Bullrich, recuerdo que ella ofreció una nota a un canal de televisión y dijo: no le vamos a dar Tierra del Fuego a los chinos. ¿A qué se refería? Que China era uno de los países que estaba invirtiendo tanto en Río Grande como en Ushuaia en una base logística que se había avanzado bastante. Bueno, lo mismo pasó con los aviones y demás. Eso está totalmente perimido y ahora el que está ubicado ahí fuertemente es Estados Unidos, que ya tiene un radar en Tolvín, que es la tercera ciudad más importante de Tierra del Fuego, ¿no? Después de Ushuaia y Río Negro, un radar que uno no sabe para qué está. O sea, ahí tenemos Malvinas usurpada por la OTAN y Gran Bretaña, y hay un radar estadounidense que es aliado de Gran Bretaña y parte fundamental de la OTAN. Ahí hay un tema también. Yo diría, como para concluir, que lo más importante que tiene Estados Unidos en esta lucha geoestratégica es Argentina. Y después con Milei, ¿no? Y después tiene a Noboa en Ecuador y a Bukele en El Salvador. Si vos mirás, Pablo, el mapa de América Latina, El Salvador, Ecuador o San Salvador, diría, Quito y Buenos Aires, es una línea recta. Es casualidad. Si hubiese ganado Bolsonaro a Lula, bueno, la línea se correría. Pero ahí hay un eje que es como una daga que entra en toda América Latina y que está manejada por Estados Unidos con 3 gobiernos títeres, el más importante de los cuales es Milei por la envergadura que tiene Argentina comparada con El Salvador y con Ecuador, ¿no? Hoy, en una nota que escribe en Página 12, Atilio Borón recuerda que ayer o hoy es el 60 aniversario de la invasión de Estados Unidos a Santo Domingo. Y bueno, y él habla de este juego que curiosamente 60 años después, otro tipo de invasión, más silenciosa, pero en última instancia, como parte de una misma estrategia imperial, estamos siendo testigos aquí en la Argentina con la visita del tío Alvin Horsley, comandante del Comando Sur de Estados Unidos. ¿Habló o tiene pensado hablar? ¿Habrá alguna conferencia? En Casa Rosada no vi declaraciones, a la noche no sé, es una cena informal, protocolar, y no sé si en Tierra del Fuego, donde va a ser recibido por autoridades de la provincia y militares, posiblemente ahí sí haga declaraciones como en su momento hizo Laura Richards. Pero insisto, es un hombre menos verborrágico que el anterior, aunque insisto, con los mismos objetivos. Una entrevista interesante es al gobernador de Tierra del Fuego, me parece, ¿no? Seguramente. Melela. Para ver qué opina, qué mirada tiene sobre todo esto. Sí, y también qué piensan los pobladores de Tierra del Fuego, ¿no? Porque tener ahí es un territorio fuertemente malvinero y sí, claro. Y bueno, tener la presencia de un enemigo, porque no se lo puede nombrar de otra manera. Si Estados Unidos y Gran Bretaña son lo mismo, digamos, ¿no? Así que bueno, un tema para preocuparse, este patrullaje que se insiste con un gobierno tan alineado con los intereses de Estados Unidos, que no son los intereses de Argentina. Gracias, Néstor. De nada. Que vuelvan las ideas.